Muy buena tarde, querida familia del Evangelio de la Vida. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder dirigirme a ustedes. Bendecida tarde para todos, esperando que se encuentren de la mejor manera. Quiero dirigirme a todas esas mujeres maravillosas del mundo entero, deseándoles bendiciones abundantes, deseándoles aún más valentía, libertad, deseándoles también que todos sus proyectos, sus metas, sus objetivos se cumplan de la mano del Señor, de nuestro Creador. Queridos hermanos, en general no solo me voy a dirigir a las mujeres porque son temas que nos atañen a todos. El día de hoy, principalmente este día, nos encontramos, y bueno, se viene desde hace algunos días atrás, se viene presentando esta disyuntiva de que si el 8 de marzo se celebra o se conmemora. Muchos dicen que se conmemora, que no tenemos nada que celebrar porque aún sigue habiendo maltrato a la mujer, siguen habiendo muchas situaciones. Escucho también que hay marchas con respecto a la no violencia, que es obvio, es legítimo, pero también escucho ni una menos, que es importante tomarlo en consideración. Pero yo personalmente, a título personal, Diana Carolina, yo pensaría que debemos celebrar y conmemorar. Conmemorar porque vamos a recordar esa lucha valiente, incansable de muchas mujeres que han permitido que podamos nosotras acceder, por ejemplo, a sufragar, que podemos también acceder a un puesto en lo profesional, porque podemos estudiar. O sea, es hermoso lo que han logrado muchas mujeres. Remontémonos al tiempo de Matilde Hidalgo, ejemplo de mujer de valentía, de lucha, de identidad, de personalidad. Miren, y me imagino que también de fe, porque para uno seguir y luchar por los ideales que uno tiene debe haber fe. Debe haber fe y la fe nos trae la constancia, la perseverancia. Miren qué hermoso. Recordar también aquellas santas que han sido un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Estas santas que decidieron, que son mujeres, que decidieron seguir a Cristo incansablemente, seguirlo con amor infinito, pero por sobre todo que nos dejan ese ejemplo de valentía, de fortaleza y de amor al prójimo, de servicio a los demás. Porque no, la lucha de ellas no fue contra el sexo opuesto, el varón, no. La lucha fue contra sí mismas, el dominio de sí mismo, porque el ser humano está lleno de mucha soberbia, de ego, de orgullo. Los enemigos del alma nos atacan a cada momento, acechan. Bien lo dice la palabra del Señor, el enemigo malo se encuentra como un león rugiente buscando a quien atacar, a quien acechar, es así. Pero ellas decidieron incansablemente, en el amor de Dios, servir a su prójimo, doblegarse también en humildad, fortalecer su voluntad para el dominio de sí mismo y para la entrega a los demás. Entonces es hermoso conmemorar, obviamente vamos a recordar, pero yo también me refiero cuando digo que también debemos celebrar, porque hay mucho que celebrar, queridas mujeres, queridas hermanas en Cristo. Hay mucho que celebrar, como por ejemplo este sí generoso de María Santísima. Sin ese sí generoso nosotros, el mundo entero, no podríamos gozar de esa redención, del perdón de nuestros pecados. No podríamos haber tenido a Jesús y que se haya sacrificado de tal manera, a tal magnitud por cada una de nosotras, por cada uno de nosotros los seres humanos. Miren, ese sí generoso y valiente, que sin discutir mayor cosa, pero que sí preguntó, ¿cómo será posible? Y cuando le explicaron cuál era el plan del Señor, inmediatamente dijo, hágase en mí según tu palabra. Esas virtudes, porque María goza de un sinnúmero de virtudes que es un digno ejemplo a seguir. Entonces sí podemos celebrar. También celebrar, queridos hermanos, la lucha incansable de muchas madres que educan a sus hijos e hijas solas.
la lucha incansable de muchas profesionales que trabajan, que honran, que dignifican el trabajo con amor, realizándolo con amor, en servicio a los demás. Y la lucha de todas las mujeres que a diario realizamos, porque gracias a Dios tenemos esa capacidad de realizar muchas cosas, esa capacidad infinita de amar. Decía Monseñor Walter Heras en un mensaje que enviaba para todas las mujeres somos el reflejo de la ternura de Dios en el mundo. Miren, y también quiero hablarles de esa parte importante que yo recuerdo que el año pasado en estas mismas fechas yo hablaba sobre lo que deben hacer, lo que debemos hacer las mujeres exitosas, pero quiero tomar en cuenta algo importante y recordar cómo, queridas mujeres y hermanas en Cristo, no somos la última rueda del coche como lo dicen por ahí. Somos el culmen de la creación del Señor, de ese Padre maravilloso, de ese ser infinito que pensó en nosotras. Pero qué hermoso es saber que Adán sintió esa necesidad, pero no esa necesidad desde las heridas, desde las carencias, sino esa necesidad de compartir con alguien que pudiera entenderlo, de compartir toda esa creación maravillosa, porque él nunca perdió esa capacidad de asombro. Miren, yo me lo imagino a él sentado en una ladera observando esa creación infinita del Señor, árboles, naturaleza en general, animales, todo lo que constituye la naturaleza. En una noche maravillosa viendo la luna, las estrellas, todo lo que implica la noche, la oscuridad, pero la oscuridad hermosa. Miren, y él no lo podía compartir con nadie, es que estaba tan asombrado de lo que observaba, de lo que miraba, pero no podía compartirlo con un animalito, con una planta. Entonces el Señor sí sintió que Adán se sentía, valga la redundancia, en soledad, pero no de esa soledad que lastima, no de esa soledad que impide el reconocimiento, el autoconocimiento de cada uno de nosotros, de gozar de lo que somos como seres humanos, no, sino de esa soledad, porque no podía compartir todo eso que él se maravillaba en ver, en observar, no podía compartir con alguien. Entonces el Señor, por ese amor inmenso y maravilloso también, decide ingresar a Adán en un sueño profundo para extraer a Eva nada más y nada menos de una parte tan cerquita al corazón, tan cerquita al corazón. Por eso representamos dulzura, por eso representamos bondad, misericordia, amor en su máximo esplendor. No significa que el varón no, pero nosotras por ese detallito, miren, por ese detallito que para muchos es insignificante y no lo reconocen, pero por ese detallito que es un pequeño gran detalle, representamos todo ello. Y cuando despierta Adán de ese sueño profundo, Adán al observar a Eva se queda maravillado. Se reconoce en ella y ella se reconoce en él, y es así como se construye la identidad, se construye esa masculinidad y feminidad, y Adán lo que hace es decir, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y también, una vez más, el Señor observa a la mujer y como toda su creación, vio que era muy bueno. Miren, entonces es maravilloso también ir a la palabra y saber que el Señor pensó en nosotras y pensó en nosotras también para que fuéramos uno solo con el varón. Hombre y mujer los creó para que sean uno solo, porque estamos llamados a la complementariedad, estamos llamadas a dar vida, queridas hermanas, estamos llamadas a dar vida. En el vientre de la mujer se teje la vida humana, se teje una sociedad, se construye una sociedad. Miren qué hermoso. O sea, representamos una maravilla, es una bendición, pero si nosotras mismas no nos lo creemos y no reconocemos lo valiosas que somos y maravillosas, empezando desde ese aspecto y solo vemos como una carga la maternidad, la menstruación, vemos como una carga el ser mujeres,
y no reconocemos nuestra feminidad, entonces, ¿a dónde vamos a parar?, diría Marco Antonio Solís. ¿A dónde iremos a parar? Es hermoso reconocer todo esto porque el Señor no nos ha creado a nosotros para ir en contra de el ser con quien debemos complementarnos, que es el varón, sino para donarnos, vuelvo y repito, complementarnos, vivir en unidad. Miren qué maravilloso. Y para construir, el enemigo malo está acechando y acecha porque sabe sobre todo a la feminidad, acecha a la mujer porque, como les decía, sabe él perfectamente que es co-creadora, ayuda a dar vida al Creador, a nuestro Dios. Entonces, obviamente, por ahí va a atacar, para luego dirigirse a la familia, involucrarse en la familia, que es en donde la mujer también desempeña un rol maravilloso e importante, como madres, como esposas, como mujeres. No nos reducimos solamente a la maternidad, no nos reducimos solamente al ser esposas, somos un todo, que obviamente existen muchas circunstancias, y ahí quiero ingresar a un tema que es muy delicado. No quiero juzgar, no quiero criticar, sino quiero que todos nos pongamos en pro de una lucha diferente, en una construcción de nuestra identidad, en un fortalecimiento de cada uno de nosotros como seres humanos. A mí me apena, me duele el corazón todavía seguir escuchando, y hoy en día mucho más, que hay tanta violencia, cómo la trata de personas se ha intensificado, y no solo hablamos la trata de mujeres, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de varones y mujeres que están siendo involucrados en esto, que están siendo sometidos a las situaciones más bajas que pueden haber para un ser humano, que están siendo maltratados, sobajados, denigrados, que aún siguen habiendo mujeres que trabajan en prostitución, en muchos casos por falta de fuentes de trabajo, obviamente, en muchos otros pues se conocen muchas historias, por heridas, por carencias, por abusos sexuales, por tantas situaciones. Y aún siguen habiendo mujeres maltratadas en sus matrimonios por sus esposos, aún siguen habiendo niñas y adolescentes abusadas por sus padres, por sus vecinos, por sus tíos, por sus primos, etc. En los colegios aún siguen siendo maltratadas y violentadas por sus compañeros de aula. Pero ahí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Todos estamos encargados y llamados a construir una nueva sociedad, pero desde nosotras, por eso digo que la maternidad es maravillosa, y nosotras como cabeza también de hogar, porque tanto el varón como la mujer tenemos ese rol, cada uno maravilloso en el hogar, para contribuir a la identidad, a la construcción de valores, de principios en nuestros hijos. Entonces estamos llamados a construir una sociedad diferente, pero desde la educación de nuestros hijos, en nuestros hogares. Algún día se escuchaba que cómo van a cambiar los gobiernos, cómo podemos hacer, cómo construimos nosotros no podemos hacer nada, mucho menos las mujeres, le escuchaba a alguien. Y no es mucho menos las mujeres. Démonos cuenta que no necesariamente debemos estar en el parlamento, no necesariamente debemos estar en una asamblea, no necesariamente debemos estar en un rectorado, en una gobernación, porque tenemos nuestro hogar desde el cual debemos trabajar con nuestros hijos e hijas. Debemos trabajar con ellos, educando en valores, en principios, pero primeramente nosotras como mujeres, reconociendo ese valor infinito y maravilloso que tenemos como hijas amadas del Señor, valientes y luchadoras, pero no porque aguantamos, sino porque nos hacemos respetar, porque sabemos el valor inmenso que tenemos como mujeres dignas
llena de virtudes, pero también reconocer que venimos de historias familiares, que venimos de experiencias, de traumas, de heridas, que venimos de carencias, que nos hacen reaccionar reaccionar a diario con mecanismos de defensa, utilizando mecanismos de defensa ante una herida de abandono, de rechazo, de traición, dice San Juan Pablo II, ante una herida de vergüenza, ante la mentira, ante el temor, el miedo, ante la desesperanza, ante la traición y la humillación también. Reaccionamos las mujeres y utilizamos como mecanismos de defensa muchas caretas. Utilizamos muchas máscaras de la dureza, del control, de la posesividad, los celos. También incurrimos en la infidelidad, también incurrimos en el chisme, también incurrimos en la envidia, en el ego, en la frontalidad entre comillas, en la crítica, en la comparación, en los juicios de valor. Entonces debemos reconocer eso, identificar en cada una de nosotras qué es lo que está sucediendo, porque absolutamente todas, queridas hermanas en Cristo, todas y todos los seres humanos, pero hoy me dirijo específicamente a cada una de nosotras como mujeres y hasta yo me lo recuerdo. Cada una de nosotras y todos los seres humanos estamos heridos de una u otra manera y debemos actuar con valentía, sí, en ese aspecto también, para reconocer cuál es nuestra herida y que no nos permite vivir en alegría, que no nos permite vivir con sueños, con expectativas, con objetivos y que nos hacen reaccionar a diario agachando la cabeza. El Señor no nos creó para estar como la jorobada que se menciona en la Biblia, para estar así, agachada, rendida, rindiendo pleitesía a la política, vendiéndonos al mejor postor, con la finalidad de complacer a los demás, de seguir viendo una sonrisa en el rostro de los demás con el fin de no escuchar un no, de no sentir dolor, de no sentir rechazo, de no sentirnos humilladas. El Señor no nos creó para eso, sino para que estemos con la frente en alto, mirando al cielo siempre, porque Él es nuestro Creador, pero con la frente en alto, recordando que somos hijas del Rey de Reyes y que por eso no merecemos menos. Muy al contrario, merecemos tanto, pero somos nosotras las que nos forjamos un futuro diferente. Los que hablan de destino, somos nosotras quienes nos forjamos ese destino, en el amor del Señor. Somos nosotras quienes forjamos un presente y un futuro maravilloso, y a consecuencia un futuro maravilloso para nuestras generaciones, para las que siguen. Pero debemos reconocer y debemos aprender a vivir plenamente, rompiendo esas ataduras, todo eso que nos esclaviza al pasado, que nos ancla al pasado y que no nos permite estar con la frente en alto, que nos equivocamos, sí, que tenemos historia, obviamente, hace 5 minutos ya es historia, ya es pasado para mí, entonces todas tenemos historia. Algunas historias peores que otras, más dolorosas, más tristes, de pronto historias de las que nos avergonzamos, historias de las que nos sentimos también orgullosas, de las cuales nos sentimos valientes, empoderadas en el amor del Señor, pero también historias que nos han hecho sentir vergüenza, tristeza, dolor y angustia. Pero no podemos vivir en ese pasado, sino reconocer qué cosa nos genera ese pasado doloroso en la actualidad, en el presente, qué cosa es, qué heridas son las que aún sigo manteniendo y que me esclavizan, me atan. Porque solo de ese modo puedo yo educar como una madre libre, con un entendimiento diferente, no actuando desde la competencia con mi esposo en mi mismo hogar, no haciendo berrinche a mis hijas y a mis hijos en mi mismo hogar, porque no resolví algunas etapas de mi vida y todavía estoy viviendo la adolescencia.
No porque a lo mejor de pronto estoy utilizando una vestimenta igual a mi hija adolescente. Eso debo identificar. ¿Qué es lo que me genera tener estas conductas y acciones? No viviendo de historias pasadas, sino más bien subsanando todo esto, pero identificando y sanando. Digo yo en el amor del Señor, así no les parezca y a mucha gente no le gusta escuchar, pero es que el Señor nos mueve, el Señor nos debe motivar, es valentía, es fortaleza, es misericordia, es justicia. Entonces, en el amor del Señor, sanar todo esto para poder educar a mis hijas, a mis hijos, con amor, con un conocimiento diferente, con una construcción de pensamiento diferente, desaprendiendo muchas cosas, destruyendo esas creencias limitantes que de pronto me están anclando al pasado y que no me permiten vivir la vida con alegría, no me permiten vivir con entusiasmo y en agradecimiento. Y que estamos llamadas a construir un matrimonio maravilloso. Recordemos que la mujer no va ni delante ni tras del varón, vamos al lado, porque el Señor nos ha llamado a la complementariedad, a la unidad. Y en la unidad vamos todos juntos, de brazo, de la mano, abrazados. Así vamos, en unidad. Entonces trabajamos en equipo, contribuimos con dulzura, también con firmeza, también con autoridad, pero también ayudando a nuestro entorno a brindar soluciones para decisiones diferentes. Porque no le podemos resolver la vida a nuestro esposo, a nuestros hijos, no. Nosotros somos encargadas de acompañar, de guiar, de direccionar, dejándonos llevar de la luz del Espíritu Santo. Y solo así, identificando y sanando, podemos direccionar a nuestras hijas, ayudarles a construir esa identidad en el amor del Señor, en fortaleza, no olvidando que se debe trabajar en la fe y en la razón, con la parte objetiva también, obviamente. No vivimos de castillitos en el aire, sino también de lo maravilloso que es el Señor, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice claramente fe y razón, dos complementos maravillosos, porque las cosas del Señor no son inventadas, son claras, concisas, no hay rodeos. Entonces construyamos eso para que nuestros hijos crezcan en autoestima, en seguridad, sin violencia, porque es que en muchos hogares se está dando violencia y las mujeres estamos permitiendo que nos maltraten porque creemos que nos hacen un favor, porque creemos que el varón nos hace un favor porque no trabajan muchas mujeres, no trabajan en oficinas, pero están realizando un trabajo maravilloso en el hogar, como es la crianza de los hijos, y que no porque se quede en el hogar, el varón tiene derecho a llegar a la casa solamente a pedir que le sirvan, ambos, en unidad, en servicio, ambos en servicio, ambos en el cuidado y en la crianza de los hijos. Ambos sacan a flote un matrimonio, una familia, la base de la sociedad. Miren, entonces no solamente es la construcción de la familia responsabilidad de la mujer, sino de ambos, pero nosotras aportamos con la dulzura, la ternura, la serenidad, la tranquilidad, y debemos trabajar en ello para que no exista violencia en nuestros hogares, nadie nos minimice, nos menosprecie, nos degrade, ni tampoco lo hagan con nuestras hijas mujeres, porque recordemos que lo que ven y observan en sus hogares es lo que creen que va a estar bien, y cuando elijan su enamorado, su esposo, van a elegir lo mismo y ese ejemplo que su padre les dio. Si recibe maltrato y palabras descorteses, palabras dañinas y lastimosas de parte de su padre, y la madre viendo todo eso y no dice nada, imagínense qué clase de varón, de hombre va a escoger esta niña, esta adolescente y esta mujer cuando vaya a escoger un marido, un esposo. Y podemos evitar todos la violencia,
Podemos evitar que las mujeres escojan, que nuestras hijas escojan a un hombre violentador, machista, y que vaya a estar inmersa en situaciones de femicidios, que vayan a involucrarlas los mismos esposos, novios, enamorados en prostitución. ¿Cuántos casos se han visto? ¿Cuántas niñas han sido abusadas porque nosotras como madres principalmente no enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos a decir no a una persona, a un saludo que no quiere dar? No me refiero al irrespeto y a la falta de valores, sino me refiero a cuando nuestros hijos no quieren saludar a alguien de beso en la mejilla ni de abrazo, no tienen por qué hacerlo. Con que estire la mano y salude con respeto y con consideración, con educación es suficiente. No están obligados nuestros hijos e hijas a sentarse en las piernas de nadie, pero a veces como madres lo permitimos. Saluda, no seas malcriada, no seas malcriado. Saluda a tu abuelo, a tu tío que viene de lejos. A veces hay familiares que ni conocen, pero anda, ve, abraza. Eso es lo que hacemos. Entonces ellos crecen pensando que aunque sientan un roce distinto, que no es adecuado, una mirada que no es adecuada y que no les hace sentir de la mejor manera, ellos tienen que ceder a todo eso porque tienen que obedecer. Y sí, la obediencia es importante. María Santísima es un ejemplo de obediencia. San Josecito, que estamos en el mes de San José, el primer provida, defensor de la vida siempre. Miren, fueron ejemplos de violencia, de obediencia, perdón, casi yo salgo con cosas inadecuadas. Fueron ejemplo de obediencia, pero en el amor del Señor, no obediencia sin cuestionar, sin por lo menos decir el por qué. Hasta María, cuando el ángel San Gabriel le hizo el anuncio del plan que tenía el Señor, dijo, pero ¿cómo es posible si yo no conozco varón? Ella preguntó, cuestionó esa parte, pero no groseramente, irrespetuosamente, ni en violencia, sino más bien cuestionando cómo puede ser. Pero cuando le explicaron, dijo, hágase en mí según tu palabra, según su palabra. Entonces nosotras sí, también debemos en muchas cosas obedecer, enseñar a nuestros hijos la obediencia en el hogar, pero también que puedan sentirse en libertad de expresarse, no como padres creer que lo sabemos todo, que si ahorita por ejemplo es de noche, si yo digo a mi hija es de día, ella tiene que decir, sí, sí, mamá lo dijo, es de día. No, tenemos que también enseñarles a cuestionar, pero no para generar polémica, ni problemas, ni para creerse lo mejor que los demás, ni para de pronto desacreditar a una mujer, a otra mujer, para desautorizar, no, sino para ayudar, para crear, para construir y también para dejar en claro mi postura, con firmeza, con respeto. Para eso debemos autoinstruirnos, educarnos. Entonces, aquí recalco esta parte que yo decía, no quiero criticar, no quiero cuestionar los femicidios, no quiero cuestionar tantas situaciones de violencia que se dan, no, sino quiero hacer un llamado a que todos construyamos, a que todos seamos artífices de un destino diferente, de un futuro diferente para nuestros hijos. Miren, todos estamos llamados, pero desde nuestro hogar. Si vemos y escuchamos a una mujer que está siendo maltratada, pues acompañemos y direccionemos, no seamos cómplices. Eso es lo hermoso, construir, ayudar. Se habla mucho en estos activistas, en estas activistas feministas, como hablan de la sororidad, pero no conocemos qué significa la sororidad y no es más que hermandad. Y no estamos actuando en hermandad entre mujeres, porque estamos viviendo en competencia. ¿Quién es más que la otra? Si puedo subir un escalón más pisando a la que estuvo abajo, no importa, yo subo, escalo, no me importa cómo quede. Estoy siendo autoritaria, dañina,
lastimosa con otra mujer. Estoy yendo en competencia y no me importa qué es lo que suceda con los demás. Estoy criticando a otra mujer, estoy emitiendo juicios de valor contra otra mujer, estoy generando chismes, cuentos y enredos contra otra mujer. Así está la sociedad. Esa es la sociedad, tristemente, como se está desenvolviendo hoy en día y en la que nuestros hijos están inmersos. Pero si les direccionamos y educamos de manera diferente y ven en nosotros un ejemplo diferente, y como madres y padres somos testimonio de aprendizajes nuevos, de creencias diferentes, de desaprender lo dañino y de construir nuevos pensamientos. No para rebeldizarnos, no para ir en contra de todo el mundo, no para lastimar al varón, porque como ya les digo, varones y mujeres somos importantes en el plan original del Señor. Pero podemos evitar mucho desde nuestros hogares. Podemos evitar mucho como padres, como madres que somos. Si reconozco, hay hogares en los que los padres no están presentes, no están cumpliendo su rol masculino, no están cumpliendo su rol de padres. Literalmente no se están empoderando, porque debería haber un empoderamiento, pero desde el amor del Señor, desde esa fortaleza, desde lo que nos corresponde hacer cada uno. Pero no hay eso, y sé que hay muchos hogares, pero es importante que nosotras las mujeres, en lugar de vivir en resentimiento con la pareja que nosotras mismas escogimos, tratemos, como les decía al inicio, de identificar todo lo que nos lastima y qué es lo que nos conllevó a escoger a esta persona que es padre de nuestros hijos, que para bien o para mal ya lo hicimos, pero que está el resultado maravilloso que son nuestros hijos y que de ahí en adelante debemos ver qué es lo que hacemos, pero identificar en el Señor muchos aspectos para no volver a incurrir en los mismos errores y no alienar a nuestros hijos, violentándolos con pensamientos en contra de los padres. No, sino más bien trabajar nuestro corazón, direccionar nuestros afectos de manera amorosa para perdonar. Que es un trabajo fuerte, sí, que es duro, obviamente. Y las mujeres extraordinarias estamos llamadas a todo eso. No nos disminuye el reconocer nuestras heridas, no nos disminuye la humildad, no nos disminuye el reconocer que hay cosas que no las podemos hacer y que debemos aprenderlas, reaprenderlas, muchas cosas desaprender, no nos disminuye. Pero no dejemos que la dureza de nuestro corazón, como lo decía el Señor, cuando le preguntaron por qué le decían a Jesús, antes sí se permitían los divorcios y hoy no. Y el que respondió es por la dureza del corazón. Hago reminiscencia en esto porque es lo que decía el Señor, pero seguimos en la dureza del corazón, llenando a nuestros hijos de malos pensamientos, de cuestiones lastimosas en contra de sus padres. Los padres también lo hacen en contra de las madres y utilizan como escudo a sus hijos, escudo de venganza, escudo de resentimiento, escudo de culpa, de victimismo. Pero no vemos más allá. Entonces miren cómo podemos construir diferente nosotros, podemos hacer una sociedad diferente, sabiendo bien lo que elegimos y cómo decidimos. Y así nuestras hijas van a poder escoger hombres, hijos amados del Señor también, que puedan darles una vida maravillosa y que ambos juntitos puedan trabajar, amarse, reconocerse y salir adelante, no en competencia, no en rivalidades, sino en el amor, porque todos somos seres humanos creados por el mismo Padre, amados, justificados por el mismo Padre. Entonces, llamados todos a la oración, porque también las madres y padres debemos doblar rodillas por nuestros hijos, por esta sociedad, por toda esta violencia que está habiendo. Profesionales, madres de familia, en los distintos puestos en los que nos encontramos y nos desempeñamos, los grupos, los apostolados en la iglesia, todos debemos sanar para construir y ser diferentes. Se ha ido este video, está súper grande, pero no importa. Espero que puedan escucharlo de principio a fin, con mucho cariño, con mucho respeto,
Hay muchas cosas que no comparto, pero las respeto, pero hay muchas otras que no las comparto. Respeto a la persona, pero no respeto que quiera lastimar a los demás, porque cuando dice ni una menos, hablamos de las niñas, ni una menos, pero hay parejas de lesbianas, de homosexuales y muchas noticias en las que ellos han sido principalmente los autores de destrucción de estos niños, los han sometido a violaciones, a las aberraciones más grandes, han vendido a sus hijos, a quienes han adoptado, a sus hijos adoptados, han vendido a otras personas para obtener réditos económicos. O sea, ni una menos en todos los aspectos de la vida. Ni una menos nos corresponde a todos, desde nuestros hogares, desde las ideologías que decidimos apoyar. Y recordemos, la palabra del Señor no es una ideología, es una verdad, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Quiere usted instruirse como madre, como mujer? La Sagrada Escritura. Ahí encuentra todo. Fortalezcámonos en el amor del Señor. Apoyémonos entre mujeres, pero no para lo malo, sino para salir adelante juntitas. En todo sentido. No ir aplastando la una a la otra por lograr mejores puestos, por salirme con la mía, por demostrar que yo tengo la razón, no. Muchas veces es mejor tener paz y serenidad y mucha tranquilidad que la razón. Y recordar que cuando uno calla, en mi caso muchas veces yo suelo callar en muchas cosas, pero no porque esté de acuerdo, no porque tenga miedo, sino porque el que calla otorga y muchas veces se evitan conflictos mayores, mejor callando. Y sobre todo hablando las cosas en el momento en el que uno no esté con la cabeza caliente, no esté con la vena sobresalida, porque está llena de ira, de coraje, de impulsos, de deseos, de pasiones, de necesidades, no, sino tranquilizarse. Que la luz del Espíritu Santo sea quien nos dirige para que tomemos decisiones y hagamos las cosas en el momento adecuado. Entonces, llamados todos, llamadas todas y llamados todos los seres humanos a construir una sociedad diferente desde nuestros hogares, desde el lugar donde estamos, en el amor del Señor. Así que los abrazo con cariño. Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho y nos veremos en una próxima ocasión.